Fuentes de alimentación. Breve recorrido por distintos tipos de fuentes de alimentación y sus características generales y usos. En esta serie de diapositivas discutiremos la conveniencia de utilizar corriente alterna en la distribución de energía. Y trataremos de mostrar sus ventajas frente a la antigua distribución en corriente continua. Discutiremos además algunas formas de transporte de corriente continua aún hoy vigentes. La mayoría de los aparatos electrónicos utiliza en su funcionamiento interno corriente continua. Cuando Edison comienza a instalar sus usinas en todo el mundo, las mismas producían únicamente corriente continua. Tanto trenes como tranvías y en especial los aparatos electrónicos usaban en aquella época corriente continua para su funcionamiento interno. En el caso de trenes y tranvías su uso era casi obligado porque con este sistema de alimentación era fácil cambiar la velocidad de los motores y, la otra razón de usar en los primeros tendidos corriente continua, era que los circuitos eran muy simples de calcular con una matemática simple y sencilla. En aquella época las fuentes de alimentación se limitaban a simples divisores de tensión que adecuaban la tensión de red a la tensión que necesitará el aparato a alimentar. El problema de este tipo de aparatos es que desperdiciaba enormes cantidades de potencia para conseguir la tensión deseada y que solamente podían producir tensiones menores a la que tenía la línea de entrada. La necesidad de transportar la energía a distancias cada vez más lejanas a sus fuentes de distribución llevó a que George Westinghouse introdujese la tecnología de la corriente alternada. La tecnología usada a ese momento era la de construir pequeñas centrales normalmente impulsadas por una caldera a vapor que se construían muy cerca del lugar de consumo. La tecnología de la corriente alternada permitiría, como veremos luego, traer la energía desde fuentes distantes como las producidas por caídas de agua.
Nikola Tesla fue el primero en darse cuenta de las ventajas de la transmisión de corriente alterna sobre las de corriente continua que se usaban en ese momento. Tesla le llevó a Edison sus estudios y este no supo interpretarlos, por lo cual Tesla recurrió a George Westinghouse para llevar esos estudios a la práctica. George Westinghouse realizó sus instalaciones en base a las patentes de Nikola Tesla, líneas polifásicas. Tesla a su vez se inspiró en los estudios y las ideas de Dorivo Dobrovolsky sobre el desarrollo práctico de los modernos motores eléctricos polifásicos. Estudios estos que planteaban motores sin colector como son los modernos motores polifásicos que hoy usamos. El problema de la corriente continua es que es un tipo de energía eléctrica a la cual es muy difícil variar en sus parámetros de tensión y corriente. Las pérdidas en un conductor eléctrico siguen la ley de Joule, que responde a la siguiente fórmula. La potencia perdida será igual al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia del conductor. Si recordamos que para transmitir una potencia es necesario una tensión y una corriente. Y si ahora recordamos que la potencia es el producto de la tensión por la corriente, no es difícil ver que para transmitir grandes potencias en baja tensiones es necesario transmitir altas corrientes. Y como la potencia que se pierde en los conductores es función del cuadrado de la corriente, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que si aumentamos la tensión, bajará la corriente, para la misma potencia transmitida, y por lo tanto las pérdidas de transmisión serán menores. Cuando una corriente eléctrica atraviesa una resistencia produce calor. Todos los materiales conocidos tienen un cierto valor de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, si la corriente atraviesa la resistencia de una plancha, ésta se calentará. Lo mismo ocurre cuando la corriente atraviesa un cable. Siempre el calentamiento será proporcional al cuadrado de la corriente y al valor de la resistencia del conductor. En el gráfico se muestra la temperatura que alcanzarán distintos tipos de cables cuando son atravesados por distintos valores de corriente. En el gráfico se muestran los distintos valores de resistencia que presenta un cable de cobre de 1 kilómetro de longitud en función de su diámetro. Se observa que a medida que aumenta el diámetro del cable su resistencia disminuye. Pero pensemos que en la misma forma que disminuye la resistencia de nuestro cable también aumenta su peso y su costo. Podremos entonces aumentar el diámetro de los conductores, pero el costo de los mismos nos limitará el máximo valor a alcanzar. Las usinas de Edison que operaban en corriente continua solo podían transmitir en baja tensión, que era la tensión que se entregaba a los usuarios. Esa limitación las obligaba a usar conductores monstruosamente gruesos y caros. Es por ello que en la práctica las usinas de corriente continua no alcanzaban más que unos pocos kilómetros desde su ubicación.
La corriente alterna es un flujo de energía eléctrica que fluctúa entre un máximo potencial positivo y un máximo potencial negativo siguiendo una ley más o menos sinodal. Esa variación de tensión que se convierte luego en una variación de corriente permite convertir la energía eléctrica variante en energía magnética también variante que luego puede volver a convertirse en energía eléctrica pero con parámetros tensión-corriente distintos a los iniciales. Es decir, el transformador convierte la energía eléctrica entrante en un flujo magnético el cual luego vuelve a convertir en energía eléctrica. Si entramos con 100 volt a un número de espiras, primario, y tomamos la tensión de otro bobinado, secundario, del doble de espiras la tensión entrante se nos duplica. Nuestro transformador se convierte así en una máquina estática, que permite cambiar a voluntad los parámetros de tensión y corriente solo cambiando el número de espiras de primario y secundario. El transformador convierte la energía eléctrica entrante en un flujo magnético. La magnitud de ese flujo magnético será función del número de espiras del bobinado que ingresa la energía en la máquina. Del mismo modo que la tensión saliente de nuestro aparato será función del número de espiras que tenga el bobinado por donde saquemos la energía. Si entramos con 100 volt a un número de espiras, primario, y tomamos la tensión de otro bobinado, secundario, del doble de espiras la tensión entrante se nos duplicará en este segundo bobinado. Esta máquina estática que llamamos transformador nos permite por lo menos dos grandes formas de trabajo. Un transformador que recibe una tensión baja y entrega una más alta se llama elevador. Aquí el número de espiras del secundario será más alto que el del primario. Un transformador que recibe una tensión alta y entrega una más baja se llama reductor. Aquí el primario de nuestra máquina tendrá más espiras que el secundario. Una transmisión de energía en corriente alterna generará la energía eléctrica en una tensión relativamente baja. Esto es porque resulta difícil generar muy altas tensiones en máquinas rotativas. En cambio es relativamente fácil elevar la tensión generada al pie de los generadores usando un transformador elevador. Recordemos que los transformadores son máquinas estáticas. Una vez elevada la tensión la llevaremos con líneas de alta tensión hasta cerca del punto de consumo. Allí cerca del punto de consumo con un segundo transformador bajaremos la alta tensión que usamos en la transmisión y la bajaremos al valor de la tensión de consumo. Finalmente podremos disfrutar en nuestras casas de la energía que se generó a miles de kilómetros de la misma. En el siguiente ejemplo analizaremos una transmisión de corriente alternada a los efectos de ver las ventajas de este sistema frente a la transmisión directa en corriente continua. Supongamos tener que transmitir 100 kW a una distancia de 10 kilómetros.
Generaremos entonces a 220 volt por lo que en nuestro generador circularán. Dado que la potencia es el producto de la tensión por la corriente. La corriente será entonces la potencia dividida la tensión. Para nuestro caso la potencia es de 100.000 watts los que dividiremos por 220 volt. Lo cual nos resultará en una corriente de 454 amperes. Recordemos este último número. En un esquema muy simplificado nuestro sistema de distribución en corriente alterna nos quedaría como la figura mostrada. Generamos en 220 volt, elevamos por medio de un transformador esa tensión a 10.000 voltios. Tenderemos una línea de alta tensión hasta nuestros clientes, en nuestro caso de 1 kilómetro. Y al llegar allí, con un segundo transformador reduciremos nuevamente la tensión a 220 volt, si ahora colocamos la carga y calculamos las corrientes nos quedará como mostraremos enseguida. Recordemos que como habíamos calculado antes, tanto en el generador como en la carga tendremos 454 amperes circulando para alimentar la carga de 100 kW según hemos calculado. Pero en la línea de transmisión solo tendremos 10 amperes. En efecto 100.000 va divididos por 10.000 volt nos da 10 amperes. En nuestra línea de transmisión únicamente circularán 10 amperes. Calcularemos ahora las pérdidas que producirá nuestro circuito de transmisión en corriente alterna. Calcularemos ahora las pérdidas únicamente en la línea de transmisión. Consideraremos utilizar un conductor de cobre de 10 milímetros de diámetro que según el gráfico de la diapositiva 8 tiene 1 ohm por kilómetros. En nuestro sistema de transmisión tendríamos entonces una resistencia total de 2 ohm. Observe que tomamos un cable de 10 milímetros simplemente porque tiene un valor de resistencia óhmica de 1 ohm por kilómetro y nos facilita los cálculos, pero podríamos haber considerado cualquier otro valor para el diámetro de nuestro cable y llegaríamos a las mismas conclusiones. La caída de tensión de acuerdo a la ley de Ohm es igual al producto de la corriente por la resistencia. Si ahora reemplazamos por sus valores tenemos. La resistencia de nuestro conductor será de 2 ohm. Recordemos que un conductor va a la carga y el otro vuelve de la misma. Y la corriente es de 10 amperios por lo que la caída de tensión en nuestro conductor será de 20 voltios.
Si ahora calculamos el porcentaje de tensión que cae frente a la que transmitimos, tenemos que la caída de tensión porcentual será igual a 1 menos la diferencia entre la tensión transmitida y la tensión que caer en el cable dividida la tensión transmitida. Todo esto multiplicado por 100 para que nos dé valores porcentuales. Si reemplazamos por los valores correspondientes, obtenemos que la caída de tensión porcentual para nuestro cable de transmisión será nada más que del orden del 0,2%. Si ahora calculamos las pérdidas que se producirán en la línea, tenemos según la ley de Joule. La potencia perdida será igual al cuadrado de la corriente que atraviesa al cable multiplicada por la resistencia del mismo. Si recordamos que la corriente es de 10 ampere elevados al cuadrado nos da 100, que multiplicado por los 2 ohm del cable nos da 200 watt. Es decir, nuestra línea disipará un poco más de energía que la que consumen 2 viejas lámparas iluminación incandescente. Si ahora volvemos a realizar el cálculo para una instalación de CC, tendremos Si ahora calculamos las pérdidas que se producirán en la línea, tenemos según la ley de Joule. Volveremos a realizar el mismo cálculo, pero ahora como no hay transformadores, la transmisión se realizará en 220 volt. Pero si calculásemos la caída para nuestro cable de 10 milímetros, la misma sería de 908 volt. Lo cual resulta totalmente inadmisible, por lo cual, al igual que hacía Edison para sus usinas, usaremos un cable mucho más grueso. Usaremos un cable de 28,9 milímetros de diámetro, y además de ello generaremos 68 volt más en nuestros generadores para compensar la caída de tensión de la transmisión. Nuestro circuito quedaría como muestra la siguiente diapositiva. Un cable de 28,9 milímetros de diámetro presenta una resistencia de 0,0741 ohm sobre kilómetros. Para nuestra línea de 1 kilómetros la caída de tensión será 2 kilómetros por 0,047 ohm sobre kilómetro por 454 amperes, lo cual nos da 67,28 volt. Con la sobretensión que hemos generado hemos logrado compensar la caída de tensión sobre los cables y nuestra carga recibirá 220 volt. Si ahora, como en el ejemplo anterior, calculamos la caída porcentual sobre nuestros conductores, tenemos la caída de tensión porcentual en este caso será 1 menos el cociente entre la diferencia de la tensión generada y la caída de tensión dividida por la tensión generada. Este valor lo multiplicamos por 100 para que el resultado sea porcentual. Nuestro resultado es en este caso 23,4%. Las pérdidas por efecto Joule serán 454 al cuadrado multiplicado por 0,148 ohm, lo cual nos da 30.277 watt. Potencia más que suficiente para impulsar un pesado automóvil.
you